Mi mamá me mandó un mensaje diciendo, cambiamos las cerraduras. Ya no tienes hogar. Jaja. Lo que ella y mi padrastro no sabían es que la casa fue comprada con mi dinero y estaba a mi nombre. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Citlali, tengo 28 años y soy artista. Las estrellas siempre me han parecido más honestas que las personas. Tal vez por eso mi padre, Damián, me puso ese nombre. Eres mi pequeña estrella, solía decir mientras yo, con mis manos de niña manchadas de pintura, intentaba replicar la galaxia en un lienzo. Su voz era el ancla de mi universo. Esa noche, sin embargo, ninguna estrella podía consolarme. El universo entero se había encogido hasta caber en la pantalla rectangular y brillante de mi celular. Estaba en mi pequeño departamento en la colonia Roma, un espacio de 50 metros cuadrados que apenas podía pagar con mis encargos de ilustración, pero que era mi santuario. Cada rincón olía a mí, a óleo, a café recién hecho, a la trementina que usaba para limpiar mis pinceles. Era un caos organizado de lienzos apilados contra las paredes, botes llenos de pinceles como un ramo de flores secas y libros de arte esparcidos por doquier. Era el testimonio de mi lucha, de mi independencia. Acababa de dar la última pincelada a un encargo importante, el retrato de la esposa de un empresario. Habían sido semanas de trabajo meticuloso, de noches en vela luchando con la forma en que la luz caía sobre su sonrisa forzada. Pero lo había logrado. Al mirar el cuadro terminado, sentí una vibración de orgullo, una pequeña y cálida chispa de esperanza en el pecho. Con el pago de ese retrato, podría pagar la renta de los próximos 3 meses y, quizás, comprar ese juego de acrílicos importados que llevaba meses deseando. Era la prueba de que podía lograrlo, de que mi arte, mi pasión, podía sostenerme. Fue en ese preciso instante de frágil optimismo, con la música clásica sonando suavemente en mi bocina y una taza de té humeante a mi lado, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. El sonido pareció anormalmente alto en la quietud de mi estudio. El nombre de mi madre, Silvia, apareció en la pantalla. Un nudo frío e instantáneo se formó en mi estómago, extinguiendo la pequeña chispa de esperanza. Sus llamadas y mensajes rara vez eran para preguntar cómo estaba. Eran preludios. Preludios de una petición de dinero urgente para algún capricho de mi media hermana Noelia, de una crítica velada sobre mi estilo de vida bohemio, de una comparación odiosa que me hacía sentir pequeña e insignificante. Durante un segundo, consideré ignorarlo. Dejar que el momento de paz durara un poco más. Pero la culpa, ese viejo fantasma familiar, me obligó a tomar el teléfono. Aún así, abrí el mensaje. El texto era corto, brutalmente conciso. 4 palabras que demolieron mi mundo. Decía, cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes hogar. Leí las palabras 1, 2, 10 veces. No lograban conectar con mi cerebro. Eran sílabas sueltas, sin sentido. ¿Cambiamos? ¿Quiénes? ¿Ya no tienes hogar? Pero si esa era la casa de mi infancia, la casa que mi padre había diseñado y construido con sus propias manos, con sus sueños. El único lugar que, a pesar de la frialdad de los últimos años, seguía sintiendo como mi ancla en el mundo, ¿ya no era mío? Mis dedos, manchados con un poco de azul ultramar, temblaban. ¿Estaba a punto de escribir qué significa esto? Es una broma, cuando un segundo mensaje llegó, vibrando con una urgencia maligna. A ver qué tan valiente eres ahora. Jaja. Ese jaja. No fue un error tipográfico. No fue un desliz del pulgar. Era intencional. Era una burla. Una risa corta, digital y afilada que se clavó en mi pecho como un trozo de vidrio helado. No era solo una expulsión, era un acto de placer sádico. Era mi madre, o la mujer en la que se había convertido bajo la influencia de Augusto, deleitándose con mi dolor, pateándome cuando ya estaba en el suelo.
El teléfono se resbaló de mis dedos y cayó sobre el suelo de madera con un golpe sordo, la pantalla haciéndose añicos en una telaraña de fracturas que reflejaba perfectamente cómo me sentía por dentro. El aire abandonó mis pulmones en un silbido. Me apoyé en la mesa, mis nudillos blancos. Miré el lienzo frente a mí, el rostro sonriente de esa mujer rica y desconocida, y sentí una oleada de náuseas. Su felicidad de catálogo, su vida perfecta, era una burla a mi realidad destrozada. Por primera vez en mi vida, el arte no pudo ofrecerme ningún refugio. La única galaxia que podía ver era la que se derrumbaba dentro de mí, estrella por estrella, hasta que solo quedó un vacío negro y absoluto. La mujer que apretó enviar en ese mensaje no era la madre que había secado mis lágrimas de niña. Mi madre, la verdadera Silvia, murió en espíritu el mismo día que mi padre murió en cuerpo. La que quedó fue un fantasma asustado, una cáscara vacía que un hombre llamado Augusto llenó con sus propias ambiciones, sus miedos y su veneno, hasta que no quedó nada de ella. Mi padre, Damián, era arquitecto. Pero esa palabra siempre me pareció demasiado simple para él. No solo construía casas, creaba hogares. Era un poeta de los espacios. Nuestra casa en Coyoacán, antes de la debacle, era su poema más hermoso. La diseñó para que el sol de la mañana inundara la cocina, para que el sonido de la lluvia en el tragaluz del estudio fuera una canción de cuna. Estaba llena de luz, de libros apilados en torres precarias y del olor a tierra mojada del jardín que él mismo cuidaba con una devoción casi religiosa. Recuerdo una tarde, yo tendría unos 10 años, estábamos plantando un pequeño limonero. Las raíces, Citlali, me dijo, sus manos cubiertas de tierra. Todo en la vida necesita raíces fuertes para poder crecer hacia el cielo. Él era mi centro, mis raíces. Me enseñó a ver el mundo no como es, sino como podría ser. Veía mis garabatos infantiles, mis intentos torpes de dibujar a nuestro perro, y declaraba con una solemnidad teatral que estaba ante el nacimiento de una nueva Frida Kahlo. Su fe incondicional en mí era el sol que nutría mis propias raíces. Pero un accidente automovilístico en una carretera lluviosa, volviendo de una supervisión de obra en Querétaro, apagó ese sol para siempre. Yo tenía 17 años. El dolor fue un océano negro y helado que nos tragó a mi madre y a mí. Durante un año, la casa se llenó de un silencio denso, pesado, roto solo por sollozos ahogados en la almohada durante la noche. Mi madre se marchitó. La risa que llenaba la casa se extinguió. Se movía como un autómata, perdida en su propio laberinto de dolor. Y en medio de ese océano de luto, como un supuesto barco de rescate, apareció Augusto. Se presentó en el funeral como un viejo conocido de Damián, un empresario de bienes raíces con una sonrisa tranquilizadora y un traje impecablemente cortado. Expresó sus condolencias con la cantidad justa de gravedad. Y luego, empezó a ayudar. Se convirtió en el pilar de mi madre. Le ayudó con los trámites del seguro, un laberinto burocrático que mi madre no tenía la fuerza para navegar. Le dio consejos sobre las finanzas, sobre cómo manejar el patrimonio que Damián había dejado. Se encargó de todo el peso aplastante de la vida adulta que ella de repente tuvo que enfrentar sola. Al principio, le agradecí. Parecía un hombre bueno, sólido, un ancla en nuestra tormenta. Pero la solidez de una roca puede ser para apoyarse o para construir un muro. Augusto construyó un muro entre mi madre y el mundo. Entre mi madre y yo. Se casaron un año después del funeral, en una ceremonia civil, pequeña y discreta. El luto de mi madre, me di cuenta después, no había terminado, simplemente había sido reemplazado por la dependencia. Lo primero que hizo Augusto fue convencerla de vender la casa de Coyoacán. Demasiados recuerdos dolorosos, Silvia, le dijo con su voz suave y persuasiva. Necesitan un nuevo comienzo, un lugar que no esté impregnado de tristeza. Fue un acto que sentí como una profanación, como borrar la última huella de mi padre de la faz de la tierra. Nos mudamos a una fortaleza de cristal y mármol en Polanco. Una casa de revista, de esas que parecen diseñadas para no ser vividas. Era fría, impersonal, ostentosa. Una casa que gritaba dinero, pero que no susurraba hogar por ningún lado.
Augusto la llenó con sus trofeos de casa colgados en las paredes, sus muebles de diseñador incómodos y su aire de superioridad. Poco después nació Noelia, mi media hermana. Y con su llegada, mi lugar en la familia quedó sellado. Ella se convirtió en el sol del nuevo universo de mi madre. Era la princesa de Augusto, la prueba viviente de su éxito, la hija que sí encajaba en su mundo de apariencias. Mientras yo luchaba por entrar a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, endeudándome con un crédito estudiantil porque Augusto consideraba mi pasión un pasatiempo caro e inútil para señoritas. Noelia recibía clases de equitación en el club hípico, lecciones de piano en un instrumento de cola que ocupaba la mitad del salón, y le prometían un auto convertible del año para su 18º cumpleaños. Yo me convertí en un fantasma en mi propia familia, una reliquia incómoda de un pasado que mi madre parecía desesperada por enterrar. Mis logros académicos eran recibidos con una que bien, mis dificultades económicas eran pruebas de mi terquedad y mi falta de visión. Las llamadas de mi madre se volvieron puramente transaccionales. ¿Citlali? Oye, mi amor, fíjate que la tarjeta de crédito se saturó con la inscripción de Noelia al campamento de verano en Suiza, ¿no podrías prestarnos para la colegiatura? Te lo devolvemos en la quincena. La quincena nunca llegaba. Pero en Instagram, veía las fotos, viajes a Bail, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, bolsas de marca para mi hermana adolescente. Yo vivía con lo justo, a veces comiendo sopa instantánea durante una semana para poder comprar un lienzo de gran formato. Mientras ellos vivían una vida de opulencia construida sobre los cimientos de la ausencia de mi padre. Y yo, estúpidamente, seguía prestando, seguía diciendo que sí. No por el dinero, sino porque cada sí era un intento desesperado de comprar una migaja de afecto, una señal de que la vieja Silvia, la que me leía cuentos por la noche y me dejaba pintar en las paredes de mi cuarto, seguía ahí, en algún lugar dentro de esa mujer deslumbrada por el brillo falso del oro. La traición, como ya dije, no fue un solo acto. Fue un goteo lento y constante, una erosión gradual de mi confianza y mi espíritu. Pero hubo momentos, pilares de dolor en mi memoria, que marcaron el camino sin retorno hacia esa noche fatídica. El primero, y quizás el más profundo en su crueldad silenciosa, fue en mi 25º cumpleaños. No esperaba una gran celebración. Hacía años que mis cumpleaños se habían convertido en cenas incómodas en restaurantes caros elegidos por Augusto, donde yo me sentía como una invitada no deseada en mi propia fiesta. Pero ese año era diferente. Palpable. Era el año en que, según los papeles que mi padre había dejado con su abogado, tendría acceso a un fideicomiso. 4 millones de pesos. Una suma que para mí no era solo dinero, era libertad. Era la llave para mi independencia total, para montar un estudio propio con buena luz, para dejar de preocuparme por si el próximo encargo llegaría a tiempo para pagar la renta. Era el último regalo de mi padre, su forma de decirme, vuela, mi estrella. Yo te doy las alas. Lo mencioné con un cuidado exquisito al final de la cena, en ese breve lapso entre el pastel de chocolate, el favorito de Noelia, no el mío, y el café. Mi voz sonó pequeña, casi como una disculpa, odiándome a mí misma por ello. Mamá, Augusto, quería preguntar sobre el fideicomiso que dejó mi papá. El licenciado me recordó que, al cumplir 25, ya tengo la edad para acceder a él. El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado, denso como el terciopelo de los sillones del restaurante. Noelia levantó la vista de su teléfono con aburrimiento. Silvia, como siempre, desvió la mirada hacia Augusto, cediéndole el control, la palabra y el poder. Augusto dejó su taza de café sobre el plato con un movimiento deliberado, se limpió las comisuras de los labios con una servilleta de lino blanco y me sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, una máscara de paciencia paternalista que apenas ocultaba el profundo desdén que sentía por mí. Citlali, qué bueno que lo mencionas, dijo, su voz suave y razonable, como si le hablara a una niña. Tu madre y yo hemos estado manejando eso por ti, por supuesto. Entendemos que eres una artista, un alma creativa, soñadora, pero los números, las finanzas, las inversiones, no son lo tuyo, ¿verdad?
Sentí una punzada de humillación, un calor que me subió por el cuello. Entiendo, pero es mi derecho saber. Me gustaría. Verás, me interrumpió, levantando una mano como para detener el tráfico. Dejar ese dinero en una cuenta bancaria, perdiendo valor cada día con la inflación, habría sido un insulto a la inteligencia de tu padre. Damián era un hombre práctico, a pesar de sus inclinaciones artísticas. La forma en que pronunció esas dos últimas palabras las convirtió en un insulto. Hizo una pausa, asegurándose de tener toda mi atención, disfrutando de su momento. Así que tomamos una decisión ejecutiva. Movimos ese capital de la manera más sabia posible. Lo reinvertimos. ¿Reinvertirlo?, pregunté, y un escalofrío de mal presagio recorrió mi espalda. ¿En qué? Augusto extendió un brazo, abarcando con un gesto teatral el lujoso comedor, el candelabro de cristal que colgaba sobre nosotros, las paredes de mármol de la mansión que esperaba afuera. En esto, declaró con el orgullo de un emperador. En el patrimonio principal de la familia. En un activo sólido, tangible y que nos beneficia a todos. Esta casa, Citlali, con su plusvalía garantizada en el corazón de Polanco, es la mejor inversión que podríamos haber hecho. Mi cerebro se negó a procesarlo. Las palabras flotaban en el aire, venenosas. ¿Usaron mi dinero, mi herencia, para comprar esta casa? Nuestro dinero, corrigió Silvia, hablando por primera vez. Su voz era un eco exacto, una repetición memorizada de la de Augusto. Somos una familia, Citlali. El dinero se usó para asegurar el futuro de todos, especialmente el de Noelia. Ella necesita una base sólida, una estabilidad que tú, con tu carrera incierta, quizás nunca tengas. Deberías estar agradecida. Sí, añadió Noelia, con una risita burlona. Así al menos sirves para algo, ¿no? Agradecida. Me pedían que estuviera agradecida de que hubieran tomado lo último que mi padre había dejado para mí, mi única oportunidad de una vida sin deudas, y lo hubieran convertido en paredes de mármol. En un jardín para fiestas y en clases de equitación para mi hermana. Me quedé sin palabras. Cualquier protesta, cualquier grito, habría sido inútil. Me habrían llamado egoísta, malagradecida, dramática. Habrían girado la situación para hacerme ver como la villana. Así que solo asentí, una vez. Sentí las lágrimas arder detrás de mis ojos y me tragué el sabor amargo de la traición junto con el último sorbo de café frío. Esa noche, en la soledad de mi departamento, mientras miraba el cheque insignificante que me habían dado como regalo de cumpleaños, entendí que no solo había perdido mi herencia. Había perdido a mi madre para siempre, y ni siquiera se había dado cuenta de que estaba perdida. Antes de la estocada final del fideicomiso, hubo un momento de quietud, un breve respiro en el huracán de mi duelo que ahora, en retrospectiva, se sentía como una premonición cargada de significado. Fue durante una visita fugaz de mi tío Bruno, el hermano menor de mi padre. Él era la antítesis de Augusto, un abogado retirado, de voz pausada, un hombre de pocas palabras pero de una profunda e inquebrantable integridad. Vivía en Oaxaca, inmerso en sus libros y su jardín, y nuestras visitas eran raras, pero siempre significativas. Fue unos 6 meses después de la boda de mi madre con Augusto. Yo había ido a la nueva casa de Polanco a recoger algunas cajas con mis cosas que aún quedaban. La casa me oprimía. Era un mausoleo de buen gusto, pero sin vida. Bruno estaba de visita en la ciudad y había pasado a saludar. Mientras mi madre y Augusto estaban fuera en algún evento social, Bruno y yo nos sentamos en la terraza. Era un espacio diseñado por un paisajista caro, con plantas exóticas que parecían de plástico y un silencio antinatural. Extrañaba el sonido de los pájaros en el jardín de Coyoacán. Tu padre era un hombre brillante, Citlali, dijo de repente Bruno, mirando un punto en la distancia, más allá del muro perimetral. Brillante y precavido. Siempre pensaba 3 pasos por delante de los demás, incluso en el ajedrez. Nadie podía ganarle. Lo sé, susurré, el recuerdo de su risa al hacerme jaque mate doliendo como una herida fresca. Bruno se giró para mirarme, sus ojos serios, fijos en los míos. Unas semanas antes del accidente, hablamos por teléfono.
Fue una llamada larga, extraña. Estaba preocupado. No por su salud, ni por el trabajo. Estaba preocupado por el futuro. Por ti. Hizo una pausa, como si midiera el peso de cada palabra. Me dijo algo que no entendí en ese momento. Sonaba casi paranoico. Me dijo, Bruno, si algo me pasa, asegúrate de que Citlali sepa esto, mi verdadero legado para ella, el que de verdad importa, el que la protegerá, lo escondí donde ese buitre de Augusto nunca lo buscaría. Justo debajo de sus narices. La palabra me golpeó. ¿Un buitre?, pregunté, confundida. En ese entonces, Augusto todavía era el salvador de la familia, el hombre fuerte y confiable. Bruno asintió lentamente, su mirada no vaciló. Tu padre tenía un instinto infalible para la gente. Vio algo en Augusto que los demás, cegados por la gratitud y el dolor, no vimos. O no quisimos ver. La conversación me dejó una profunda inquietud, pero en la confusión de mi nueva vida, la archivé en un rincón de mi mente, como una nota a pie de página en la tragedia principal. Sin embargo, la frase de mi padre se quedó conmigo, un eco persistente en los momentos de silencio, una pregunta sin respuesta. Y luego estaba el escritorio. El escritorio de roble macizo de mi padre. No era solo un mueble, era el epicentro de su universo creativo, el altar donde nacían sus planos. Tenía compartimentos secretos que me había enseñado de niña, marcas de tazas de café de incontables noches de trabajo, el olor a madera, a papel y a grafito que para mí era el olor de la seguridad, del hogar. Yo lo amaba. Augusto, como era de esperar, lo detestaba. Es un trasto viejo y oscuro, decretó una semana después de la mudanza, con una mueca de asco. No encaja en absoluto con la estética moderna y minimalista de esta casa. Le supliqué a mi madre que lo conservara, con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor. Era de papá. Es lo único que de verdad quiero. Citlali, por el amor de Dios, no seas tan sentimental y dramática, respondió ella, su voz ya teñida con el pragmatismo frío y despectivo de Augusto. Es solo un mueble. Augusto tiene razón, se ve horrible aquí. Ya llamó a una tienda de antigüedades en la Lagunilla para que se lo lleven mañana. No pude hacer nada. Me sentí impotente. Al día siguiente, vi como dos hombres corpulentos se llevaban el escritorio, sacándolo de la casa como si fuera un pedazo de basura, sin cuidado alguno. Sentí una pérdida desproporcionada, un dolor agudo y físico en el pecho que no entendía. Era como si estuvieran arrancando el último pedazo del alma de mi padre de esa casa, de mi vida. Esa misma semana, intenté buscarlo. Fui a la Lagunilla, pregunté en varias tiendas, pero nadie sabía nada. Se lo había tragado la ciudad. Ahora, años después, sentada en la más profunda oscuridad de mi departamento, con el eco del jaja de mi madre todavía en mis oídos. El recuerdo de la frase de mi padre y la imagen del escritorio vendido se fusionaron en mi mente con la fuerza de una revelación. Justo debajo de sus narices. ¿Podría ser? ¿Podría el legado del que hablaba mi padre no ser una metáfora, sino algo físico, algo oculto en ese mueble perdido? Era una idea descabellada, un susurro de esperanza en medio de la más absoluta desolación. Pero en esa noche, cuando lo había perdido todo, ese susurro era lo único a lo que podía aferrarme. Era el primer hilo del que tirar. La semana siguiente a mi expulsión no oficial fue una neblina de trabajo febril y rabia contenida. Pinté con una furia que nunca antes había sentido, una energía desesperada que se traducía en trazos violentos y colores oscuros y saturados. Mi arte se convirtió en mi único confidente, un lienzo donde podía gritar sin emitir un solo sonido. Pero la rabia, si no se libera, te consume por dentro como un ácido. Necesitaba una confrontación. No por la ingenua esperanza de recuperar el dinero o el afecto, sino por una necesidad visceral de que mi madre me mirara a los ojos y admitiera la verdad de su crueldad. De forzarla a salir de detrás de la máscara de Augusto. La gota que derramó el vaso fue, irónicamente, un acto de bondad de un extraño. Cogí una gripe terrible, de esas que te tiran en la cama con fiebre, escalofríos y un dolor de cuerpo que te hace sentir como si tuvieras 100 años.
Sola en mi departamento, con el cuerpo adolorido y la cabeza a punto de estallar, me sentí increíblemente pequeña y vulnerable. Después de 2 días de apenas poder levantarme para ir por agua, en un momento de debilidad, de estúpida y anhelante esperanza infantil, llamé a mi madre. «Mamá, estoy enferma», le dije, mi voz ronca y tan débil que apenas era un susurro. «Tengo mucha fiebre. ¿Podrías, por favor, traerme algo de sopa y unas medicinas?» Hubo una pausa en la línea, un silencio cargado de electricidad estática. Pude oír voces de fondo, música. «Ay, Citlali», dijo finalmente, y su voz no contenía ni una pizca de preocupación, solo una impaciencia apenas disimulada. «Qué inoportuna. Justo ahora estamos por salir. Noelia tiene una prueba de vestuario muy importante para su fiesta de 18 años. Es en la boutique de ese diseñador famoso, ¿sabes lo difícil que fue conseguir la cita? No podemos cancelarla. ¿No puedes pedir algo por una de esas aplicaciones? Ya estás grande». Y antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea ocupada. Las lágrimas que brotaron no eran de tristeza, sino de una rabia helada. Lloré de pura impotencia. Más tarde esa noche, tiritando bajo 3 cobijas, mientras navegaba sin rumbo por Instagram, vi la publicación de mi madre. Era una foto de ella y Noelia en una boutique de lujo, rodeadas de vestidos de gala. Ambas sonreían a la cámara, sosteniendo copas de champán. Noelia sostenía un bolso de diseñador que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. El pie de foto, escrito por mi madre, decía, consintiendo a mi princesa para su gran noche. Nada es demasiado para ella. Almohadilla amor de madre, almohadilla familia feliz. Algo dentro de mí, un último y delgado hilo de esperanza, se rompió. Al día siguiente, con la fiebre aún zumbando en mis sienes pero con una claridad mental aterradora, me vestí, me subí a mi viejo auto y conduje hasta Polanco. Entré a la casa sin anunciarme. La puerta, como siempre, estaba abierta. Estaban en el salón, exactamente como me los imaginaba, mi madre, Augusto y Noelia, reunidos con una organizadora de eventos que les mostraba catálogos de flores exóticas. El aire olía a dinero y a indiferencia. «Necesito hablar contigo, mamá». A solas, dije, mi voz más firme y sonora de lo que me sentía. Los 3 me miraron como si fuera una aparición. Augusto fue el primero en reaccionar. Se levantó, su cuerpo corpulento interponiéndose protectoramente entre mi madre y yo. «Lo que tengas que decirle a tu madre, puedes decírmelo a mí. Somos un frente unido. Esto no es contigo, Augusto. Es con ella». Mi mirada estaba fija en Silvia. «Citlali, por favor, no empieces con tus dramas», dijo mi madre, sin mirarme, concentrándose en una foto de un arreglo de orquídeas. «Estamos muy ocupadas». Ocupadas gastando mi herencia en vestidos y fiestas, solté. Las palabras salieron como un veneno que llevaba años acumulándose. La cara de Augusto se ensombreció. Su falsa amabilidad se desvaneció, revelando la fealdad que había debajo. «Te advertí que no volvieras a tocar ese tema. Eres una malagradecida. Vives en tu mundo de fantasía, esperando que todos te solucionen la vida, mientras tu hermana se esfuerza por tener un futuro brillante y una vida normal». ¿Esforzarse? «O recibir todo en bandeja de plata», repliqué, dando un paso al frente. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de ira. «No hablo del dinero. Hablo de tu descaro, de tu absoluta falta de humanidad. Te llamo porque estoy enferma, porque te necesito, y me cuelgas para ir a comprarle un bolso de miles de pesos. ¿En qué clase de monstruo te has convertido, mamá?» Finalmente, Silvia me miró. Pero en sus ojos no había una pizca de culpa. Solo una ira fría, defensiva. «Y me he convertido en una mujer que protege a su familia», gritó, poniéndose de pie. «Una familia funcional y exitosa que tú insistes en atacar con tus celos y tu resentimiento. Augusto nos ha dado todo lo que tu padre nunca pudo. Esta casa, esta seguridad, esta vida. ¿Y tú vienes aquí a insultarnos?
Esta casa se compró con el dinero de mi padre, grité de vuelta, el sonido rebotando en las paredes de mármol. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes y amargas. Con el dinero que él quería para mí, para mi futuro, no para tus fiestas. Fue entonces cuando Augusto pronunció la sentencia. Se acercó a mí, su rostro una máscara de calma letal, su voz un susurro amenazante. Si no puedes aceptar y respetar a esta familia, Citlali, si no puedes estar agradecida por el techo que te hemos permitido tener, entonces no tienes nada que hacer aquí. Esta no es tu casa. Miré a mi madre, mi corazón latiendo con una última y desesperada plegaria. Esperando, rezando por una pizca de defensa, una negación, algo. Pero ella desvió la mirada hacia el impecable jardín y asintió, un movimiento casi imperceptible. Augusto tiene razón, susurró. Si tanto odias nuestra vida, si tanto nos desprecias, entonces vete. Y no vuelvas. Y eso fue todo. La expulsión final. El destierro. Salí de esa casa sabiendo que nunca más volvería. No sabía, en ese momento, que se asegurarían de ello de la forma más literal y cruel posible. El mensaje de texto cambiando las cerraduras llegó 2 días después, añadiendo una risa burlona a la herida abierta. La noche del mensaje, no dormí. Me senté en el suelo frío de mi sala, abrazando mis rodillas, mientras el jajá de mi madre rebotaba en las paredes de mi cráneo. La humillación era un sabor metálico en mi boca. La soledad era un peso físico, una manta de plomo que me aplastaba el pecho. Por primera vez, consideré seriamente rendirme. Tal vez Augusto tenía razón. Tal vez yo era una soñadora inútil, una artista fracasada destinada a una vida de carencias y soledad. La voz de mi familia, esa voz que me había llamado dramática, inestable y malagradecida durante años, finalmente se había instalado en mi cabeza. Al amanecer, con los ojos hinchados por el llanto y un vacío en el alma que dolía más que cualquier enfermedad, hice lo único que se me ocurrió, el último recurso. Busqué en mis contactos el número de mi tío Bruno. No habíamos hablado desde aquella extraña conversación sobre el legado de mi padre hacía años, pero era el último trozo de mi antigua familia, de la familia de Damián, que me quedaba. Contestó al segundo timbrazo, su voz grave y tranquila, un sonido de un mundo que ya no existía. ¿Citlali? ¡Qué sorpresa! ¿Está todo bien? Y me rompí. Como una presa que finalmente cede. Las palabras salieron a borbotones, un torrente incoherente de dolor, rabia y desesperación. Le conté todo, el fideicomiso convertido en mármol y cristal, la enfermedad ignorada, la confrontación humillante, el bolso de diseñador, y finalmente, le leí los 2 mensajes de texto. Mi voz quebrándose en la última sílaba de ese jaja. Sollocé en el teléfono como una niña pequeña que se ha perdido y no puede encontrar el camino a casa. Bruno me escuchó en un silencio absoluto. No me interrumpió, no me ofreció consuelos vacíos. Dejó que vaciara todo el veneno, toda la tristeza acumulada durante una década. Cuando terminé, agotada y sin aliento, hubo una larga pausa en la línea. No era una pausa incómoda, era el silencio de un hombre que está procesando, pensando, calibrando. Podía oír su respiración lenta y controlada. Escúchame con atención, Citlali, dijo finalmente, y su voz ya no era tranquila. Era dura como el acero, afilada por la indignación. Vas a hacer exactamente lo que te diga. Primero, empaca una maleta pequeña con lo esencial. Ropa para unos días, tu computadora, tus materiales de dibujo más importantes. Segundo, vas a ir a casa de una amiga de confianza, alguien que no tenga ninguna conexión con tu madre o con Augusto. Alguien en quien confíes tu vida. No le digas a nadie más a dónde vas. Tercero, apaga las notificaciones de tu teléfono. No respondas a ningún número que no conozcas. Tomó el primer vuelo de Oaxaca a la Ciudad de México. Llego esta noche. Tío, no tienes que hacer eso, es mucho, empecé a protestar, abrumada por su reacción. No estoy preguntando, Citlali, me cortó, su tono no admitía discusión. Estoy informando. Tu padre no me perdonaría si te dejara sola en esto.
Y francamente, no me lo perdonaría yo mismo. Ese hombre, Augusto, ha cruzado una línea que no se puede cruzar. Y tu madre ha permitido que la cruce, y eso es imperdonable. Hubo otra pausa, más corta. Y Citlali, añadió, su voz más baja, casi un susurro conspirador. Sobre lo que te conté que dijo tu padre, lo del legado escondido, justo debajo de sus narices. Creo que es hora de que empecemos a buscarlo en serio. Tu padre era muchas cosas, pero nunca fue un hombre de palabras vacías. Si dijo que te dejó una protección, te juro por su memoria que la encontraremos. Colgar el teléfono fue como recibir una inyección de adrenalina directamente en el corazón. El miedo no se había ido, la tristeza seguía ahí, pero ahora tenían un compañero, la determinación. Una pequeña llama se encendió en el vacío de mi pecho. Por primera vez en 10 años, no estaba completamente sola. Mi tío, el hermano de mi padre, un hombre que apenas conocía pero que compartía mi sangre y mi amor por Damián, venía en mi ayuda. La guerra no había terminado. De hecho, acababa de empezar. La llegada de mi tío Bruno fue como la llegada de la caballería, no con trompetas y estruendo, sino con una calma y una autoridad que inmediatamente impusieron orden en mi caos. Se instaló en el sofá de mi amiga Ana, quien generosamente nos ofreció su casa como base de operaciones. Ver a Bruno, con su porte digno y su mirada inteligente, analizando la situación en esa pequeña sala, me dio una fuerza que no sabía que tenía. Lo primero que hizo, antes incluso de hablar de abogados, fue prepararme un té. Primero, respira, me dijo. El pánico es el arma de tu enemigo. Nosotros usaremos la cabeza. Al día siguiente, me llevó a las oficinas de un viejo colega suyo en un edificio sobrio del centro de la ciudad. El licenciado Montaño era un hombre de unos 60 años, con el cabello plateado y unos ojos agudos y penetrantes que parecían leer más allá de las palabras. Su despacho olía a polvo, a papel viejo y a justicia. Nos sentamos en 2 sillas de cuero frente a su imponente escritorio de caoba. Le conté mi historia de nuevo, por tercera vez, pero esta vez fue diferente. Con Bruno a mi lado asintiendo, reforzando cada punto, mi voz no tembló. Expuse los hechos con una claridad fría y precisa, el fideicomiso de 4 millones de pesos, la compra de la mansión de Polanco, la manipulación emocional, la expulsión. El licenciado Montaño escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un bloc de notas amarillo con una pluma fuente. Cuando terminé, se reclinó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. La malversación del fideicomiso es clara desde un punto de vista moral, pero puede ser difícil de probar legalmente como un acto criminal, dijo con franqueza. Augusto argumentará que fue una inversión familiar y que su madre, como tutora en su momento y copropietaria después, consintió. Será un proceso largo, caro y muy desagradable. Tratará de pintarla a usted como una hija resentida y mentalmente inestable. Hay más, dijo mi tío Bruno, su voz grave resonando en la oficina. Y le contó la historia del legado escondido, la enigmática frase de mi padre sobre esconderlo justo debajo de sus narices y mi sospecha sobre el escritorio de roble perdido. Montaño enarcó una ceja, una chispa de interés en sus ojos. Es una pista fascinante, casi de novela, admitió. Pero no es algo que podamos usar en un tribunal, todavía. Se quedó pensativo un momento. Sin embargo, me da una idea. Como primer paso, sin alertarlos todavía, realizaré una investigación preliminar completa del registro de la propiedad de la casa de Polanco. A veces, en su prisa por ocultar dinero, los hombres como Augusto se vuelven descuidados. Quiero ver exactamente cómo estructuraron la compra. 2 días después, que se sintieron como 2 años, el licenciado Montaño nos llamó para una reunión urgente. Su voz por teléfono era extraña, una mezcla de excitación profesional y pura incredulidad. Cuando llegamos a su despacho, la expresión de su rostro confirmaba que había encontrado algo extraordinario. No van a creer esto, dijo, sin preámbulos, extendiendo una copia del título de propiedad sobre su escritorio. He visto muchas cosas en mis 40 años de carrera. He visto fraudes ingeniosos, contratos blindados, lagunas legales, pero esto es una obra de arte.
Mi tío y yo nos inclinamos para leer el documento. Era un lenguaje legal denso, impenetrable para un profano. No miren los nombres, miren las cláusulas, nos guió Montaño, su dedo índice siguiendo una línea. Como era de esperar, Augusto compró la propiedad a través de un fideicomiso de inversión, una táctica común para la protección de activos y la optimización fiscal. Él es el fideicomitente y el administrador principal. Su madre, Silvia, es la coadministradora. A primera vista, parece blindado. Pero aquí, señaló un párrafo enterrado en la letra pequeña de la cláusula 12ª, está la genialidad. La trampa. Leyó en voz alta, saboreando cada palabra, en caso de disolución del fideicomiso por cualquier motivo, disputa legal sobre el origen comprobable de los fondos, o incapacidad legal o fallecimiento del administrador principal, la totalidad de los bienes y activos contenidos en este fideicomiso pasarán a ser propiedad única, absoluta e irrevocable de la beneficiaria final designada en el anexo A. Hizo una pausa dramática, buscó otra página y nos la mostró. Anexo A, beneficiaria final. Nombre, Citlali Damián Fuentes. Mi nombre. Mi nombre completo. Estaba escrito ahí, en un documento oficial, notariado y sellado. La casa era mía. Pero, ¿cómo?, susurré, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Tuve que agarrarme al borde de la silla. Fue un error. ¿Se equivocó Augusto? Montaño negó con la cabeza, una sonrisa de genuina admiración en su rostro. No, señorita. Esto no es un error. Un hombre tan meticulosamente corrupto como Augusto no comete un error de esta magnitud. Esto es una trampa. Una trampa legal perfecta, preparada por alguien con una mente brillante. Su padre no solo le dejó el dinero, le dejó el arma, la munición y las instrucciones para usarla. Augusto usó los fondos del fideicomiso de su padre para comprar la casa, y al hacerlo, sin saberlo, activó una cláusula durmiente, una condición invisible que venía con el dinero. Su padre lo planeó. Sabía que Augusto usaría el dinero para algo grande, algo ostentoso. Y lo ató legalmente a usted de una forma que Augusto nunca vería venir. Miré a mi tío Bruno. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Justo debajo de sus narices, murmuró, repitiendo las palabras de mi padre. El muy idiota nunca leyó la letra pequeña. El misterio no se había resuelto, se había vuelto más profundo, más personal. Sabíamos el qué. La casa era mía. Pero el cómo, la prueba irrefutable de la intención, la historia completa detrás de esta increíble jugada de ajedrez póstuma, sentí con una certeza absoluta que estaba en algún lugar de la ciudad. Esperando pacientemente dentro de un viejo y olvidado escritorio de roble. La revelación en el despacho del licenciado Montaño nos dio una ventaja legal abrumadora, pero también encendió una mecha invisible. Sabíamos que, tarde o temprano, Augusto se enteraría de que estábamos investigando. La carta de arrendamiento que enviaríamos sería el primer disparo, pero necesitábamos tener toda nuestra artillería lista. Si descubría la trampa del gravamen sucesorio antes de que nosotros encontráramos la prueba final que la explicaba, la carta, el audio, lo que fuera que mi padre hubiera dejado, podría intentar maniobras desesperadas. Ocultar otros activos, destruir documentos, o incluso intimidarnos de formas más directas. La búsqueda del escritorio de roble de mi padre se convirtió en una obsesión, una carrera contra el tiempo. Empezamos por lo obvio, la tienda de antigüedades en la Lagunilla a la que Augusto lo había vendido hacía una década. El dueño, un hombre mayor de bigote cano y memoria fotográfica para los muebles, recordaba perfectamente el escritorio. ¿Cómo olvidarlo?, dijo, limpiándose las manos en un delantal de cuero. Una pieza magnífica de roble americano, de principios del siglo XX. Sólida como una roca. La vendí hace años a un coleccionista privado, un señor, creo que de apellido Hernández. Un industrial que vivía en las lomas. Ese fue nuestro primer hilo, una pista sólida que nos llenó de optimismo. Pero la vida rara vez es tan sencilla. Tras una búsqueda en registros públicos, descubrimos que el señor Hernández había fallecido hacía 2 años. Logramos contactar a su viuda, una mujer amable que ahora vivía en Cuernavaca.
Ay, mi esposo era un comprador compulsivo, nos dijo por teléfono con un suspiro. Cuando murió, tuve que subastar la mayor parte de su colección para poder mudarme. No tengo registros detallados de a quién se vendió cada pieza. Lo siento mucho. El rastro se enfrió de golpe. Sentí una punzada de desesperación. Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de la Ciudad de México. Pero mi tío Bruno era implacable. Su mente de abogado no se rendía ante el primer obstáculo. Piensa como tu padre, Citlali. Damián era un arquitecto. Amaba la estructura, los detalles, la procedencia, la historia de los objetos. No compraría un mueble así sin más. Creamos un plan de ataque. Pasamos días enteros recorriendo bazares de antigüedades, desde la Lagunilla hasta el bazar del Sábado en San Ángel. Llevábamos una foto del escritorio que, por suerte, encontré en un viejo álbum familiar de la casa de Coyoacán. Hablamos con docenas de vendedores, restauradores y coleccionistas. La mayoría negaba con la cabeza. Algunos nos miraban con la sospecha de que intentábamos recuperar un objeto robado. Mientras tanto, la paranoia se instalaba. Cada llamada de un número desconocido me hacía saltar. ¿Sería Augusto? ¿Habría descubierto algo? Una tarde, mientras caminaba por la calle, tuve la extraña sensación de que un auto me seguía. Probablemente era solo mi imaginación, pero el miedo era real. Estábamos removiendo el pasado de un hombre peligroso, y lo sabíamos. Una noche, agotados y desanimados después de un día infructuoso, estábamos cenando en un pequeño restaurante en la Condesa. Estaba a punto de sugerir que abandonáramos la búsqueda del escritorio y nos concentráramos solo en la vía legal, cuando se me ocurrió una idea. Tío, mi padre, además de arquitecto, era un miembro muy activo de varias sociedades de preservación histórica. Daba conferencias, escribía artículos. Estaba obsesionado con el patrimonio arquitectónico de la época porfiriana. Los ojos de Bruno se iluminaron. Por supuesto. El círculo social de tu padre. No buscaría un comprador al azar. Buscaría a alguien que apreciara la pieza tanto como él. Esa noche no dormimos. Nos pasamos horas en la laptop de mi amiga, buscando en viejos directorios en línea, cruzando nombres de coleccionistas de muebles conocidos con listas de miembros de esas sociedades históricas. Era una tarea tediosa, frustrante. Después de horas de búsqueda infructuosa, cuando mis ojos se cerraban por el cansancio, un nombre en una lista de ponentes de una conferencia de 2010 llamó mi atención, Ernesto del Valle. Tema, el mobiliario como testigo de la historia. Recordé a mi padre mencionar ese nombre una vez, con gran respeto. Lo buscamos en Google. El señor del Valle tenía un blog. Un pequeño y anticuado rincón de Internet donde mostraba con un orgullo casi paternal sus adquisiciones. Y allí estaba. En una publicación de hacía 5 años, titulada Una joya de la ebanistería mexicana que rescaté del olvido, había una galería de fotos de alta resolución del escritorio de mi padre. Luciendo impecable y majestuoso en el centro de un estudio elegante, rodeado de libros antiguos. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que me quedé sin aire. Lo encontré, susurré, mi voz apenas audible. Tío, lo encontré. Llamamos al señor del Valle a primera hora de la mañana siguiente. Con voz temblorosa, le expliqué la situación, que era una pieza con un valor sentimental incalculable para nuestra familia, el último recuerdo tangible de mi padre. Era un hombre amable, un verdadero amante de la historia. Entiendo perfectamente, dijo con una voz cálida. El valor de un objeto no siempre está en su precio. Su historia es lo que importa. Vengan a mi casa mañana. Podrán examinarlo todo lo que necesiten. La cita estaba fijada. Mañana nos enfrentaríamos a la verdad. Mañana, el plan maestro de mi padre, oculto durante una década, finalmente saldría a la luz. Si te está atrapando esta historia de traición y justicia, por favor, dale un like a este video, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo, significa el mundo para mí. Continuemos.
Mientras esperábamos la crucial cita con el señor del Valle, el licenciado Montaño nos aconsejó hacer un movimiento estratégico, una jugada de ajedrez diseñada para desestabilizar al enemigo. Ahora mismo, Augusto y Silvia viven en la ignorancia de la trampa legal. Su única preocupación es una demanda por dinero que creen que pueden alargar años en los tribunales. Es el momento perfecto para sacudir su mundo, para hacerle sentir el mismo miedo y la misma incertidumbre que le han causado a Citlali. La idea era brillante en su crueldad calculada. No íbamos a pedirles que se fueran. No íbamos a iniciar un juicio de desalojo todavía. Íbamos a hacer algo mucho peor, algo que atacaría directamente el ego de Augusto, íbamos a tratarlos como simples inquilinos en su propio palacio. El licenciado Montaño redactó una carta formal, impresa en el papel de lino más elegante y con el lenguaje legal más frío e intimidante posible. La envió por mensajero certificado a la mansión de Polanco, en un sobre grande y amenazador dirigido a los ocupantes, señor Augusto y señora Silvia. Yo guardo una copia de esa carta enmarcada en mi estudio. Leerla todavía me produce una satisfacción escalofriante, la sensación de la justicia poética. Decía, estimados señores, les escribo en nombre de mi clienta, la señorita Citlali Damián Fuentes, quien figura en los registros públicos como la propietaria legal y beneficiaria única del fideicomiso que ampara el inmueble ubicado en dirección completa de la mansión en Polanco. Tras una revisión exhaustiva de la situación de ocupación de la propiedad, mi clienta ha decidido formalizar los términos de su estancia, hasta ahora tolerada por mera cortesía familiar. A partir del primer día del mes entrante, se establece un contrato de arrendamiento mensual vinculante por la cantidad de 200,000 pesos MXN, 200,000 pesos mexicanos 00/100 MN. El pago deberá realizarse de manera anticipada en los primeros 5 días de cada mes en la cuenta bancaria que se adjunta. Se advierte que el incumplimiento de un solo pago resultará en el inicio inmediato de un proceso legal de desalojo por la vía rápida, con la reclamación adicional de costas judiciales y los daños y perjuicios que correspondan. Mi clienta les agradece su cooperación para regularizar su situación como inquilinos en su propiedad. Atentamente, licenciado Montaño. La bomba había sido lanzada. Me imaginé la escena con un placer casi cinematográfico, Augusto, con su aire de superioridad, abriendo el sobre, esperando una oferta para negociar la demanda. Su rostro pasando de la confusión a la incredulidad y finalmente a una furia impotente y sofocada. Se daría cuenta de que su trampa financiera, su gran jugada maestra para apoderarse del patrimonio de mi padre, tenía un fallo catastrófico e inexplicable. Se daría cuenta de que la artista soñadora a la que había despreciado y humillado durante una década, de repente, era su casera. La llamada de mi madre llegó esa misma tarde, tal como lo habíamos previsto. Era un torbellino de histeria, pánico y acusaciones. ¿Qué demonios significa esto, Citlali? Te has vuelto completamente loca. Augusto está que echa humo. Dice que es un error, que nos vas a meter en problemas legales a todos. Esto es una estupidez. No es un error, mamá, respondí, mi voz tranquila y firme, una calma gélida que me sorprendió a mí misma. Es un contrato de arrendamiento. Muy estándar. Si quieren seguir viviendo en mi casa, tendrán que pagar el alquiler. Te sugiero que hables con tu abogado. O mejor dicho, te sugiero que le digas a Augusto que hable con el mío. Y colgué. Por primera vez en mi vida adulta, yo tenía el control. El poder, ese intangible que Augusto había ostentado sobre nosotras durante tanto tiempo, había cambiado de manos. No sabía qué encontraríamos en el escritorio al día siguiente, pero en ese momento ya no importaba tanto. Había recuperado algo mucho más valioso que una casa o que 4 millones de pesos, había recuperado mi voz. Y estaba lista para usarla. La casa del señor del Valle en San Ángel era un museo privado, un santuario dedicado a la belleza y la historia encapsulada en la madera y el tiempo. Nos recibió con la calidez genuina de un verdadero apasionado y nos guió a través de salones llenos de tesoros hasta su estudio personal. Y allí estaba. En el centro de la habitación, bañado por la luz de un ventanal, se encontraba el escritorio de roble de mi padre. Era más imponente y familiar de lo que recordaba.
El corazón me latía con una fuerza desbocada contra las costillas, una mezcla de nerviosismo y una profunda nostalgia. Tómense todo el tiempo que necesiten, dijo el señor del Valle con una sonrisa comprensiva. Un objeto así merece ser tratado con respeto. Y discretamente, cerró la puerta, dejándonos a solas con nuestro pasado. Mi tío Bruno, con la reverencia de un arqueólogo descubriendo una tumba faraónica, se acercó al escritorio. Pasó sus manos por la madera pulida, deteniéndose en las pequeñas marcas y rasguños que yo recordaba de mi infancia. Damián siempre dijo que los mejores secretos se esconden a plena vista, murmuró, más para sí mismo que para mí. Empezamos a examinarlo con una meticulosidad casi forense. Abrimos cada uno de los cajones, deslizando nuestros dedos por las esquinas en busca de fondos falsos. Revisamos cada centímetro de la parte trasera y de los costados. No había nada. Solo el olor familiar a madera vieja y a cera de abeja, un aroma que me transportó instantáneamente a la niñez, a las tardes pasadas dibujando en el suelo de su estudio mientras él trabajaba. La esperanza comenzó a desvanecerse, reemplazada por la fría y amarga posibilidad de que nos hubiéramos equivocado, de que la frase de mi padre hubiera sido solo una metáfora. Espera, dijo Bruno de repente. Se había arrodillado y miraba fijamente la parte inferior del escritorio. Esto no tiene sentido. Señaló una de las 4 patas ornamentales, talladas con un motivo de hojas de acanto. La talla de esta pata es ligeramente diferente a las otras. La veta de la madera corre en una dirección distinta. Es casi imperceptible, pero está ahí. Tu padre era un perfeccionista. Él no habría permitido esto, a menos que fuera intencional. Presionó la parte central de la talla. No pasó nada. Lo intentó de nuevo, aplicando más fuerza. Luego, en lugar de presionar, la giró suavemente hacia la derecha. Hubo un suave y satisfactorio clic. Una pequeña sección de la moldura lateral del escritorio, que parecía una pieza sólida de madera, se abrió hacia adentro, revelando un compartimento secreto tan ingeniosamente diseñado que era prácticamente invisible. Mi aliento quedó atrapado en mi garganta. Dentro, perfectamente conservado y protegido del paso del tiempo, había un sobregrueso de papel manila, sellado con lacre rojo, y una pequeña y moderna memoria USB. Mis manos temblaban tanto que mi tío tuvo que tomar el sobre. Estaba dirigido a mi pequeña estrella, Citlali, con la caligrafía elegante, arquitectónica y precisa de mi padre. Bruno, con una solemnidad casi religiosa, me lo entregó. Con el corazón en la garganta y los dedos torpes, rompí el sello de lacre. La carta estaba fechada un mes antes de su muerte. La desdoblé. Mi querida y única Citlali, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que el tiempo se me ha acabado y que tus peores sospechas sobre Augusto probablemente se han hecho realidad. Antes que nada, quiero que me perdones. Perdóname por no haber sido más directo, por no haberte protegido de una forma más abierta. Pero tu madre estaba en un lugar tan frágil, tan roto, que una confrontación directa la habría destrozado por completo. Y yo, cobardemente, no quería pasar mis últimos días en una guerra familiar. Pero un padre protege a sus hijos, incluso desde la tumba. Y tú, mi estrella, eres lo más preciado que he tenido en esta vida. Vi la oscuridad en Augusto desde el primer día. Vi su codicia disfrazada de ambición, su arrogancia disfrazada de confianza. Sabía que, en cuanto yo no estuviera, intentaría apoderarse de todo lo que construí, incluyéndote a ti y a tu futuro. Así que hice un plan. Mi último proyecto de arquitectura. No te dejé dinero líquido, hija. Eso habría sido demasiado fácil de robar. Convertí todo mi patrimonio, hasta el último centavo de la venta de mi despacho de arquitectos, en una trampa legal. Un gravamen sucesorio. Una bomba de tiempo financiera, esperando pacientemente. Creé un fideicomiso con unas cláusulas tan específicas, tan enterradas en la jerga legal, que cualquier bien raíz comprado con ese dinero quedaría irrevocablemente atado a ti como beneficiaria final. Augusto, en su soberbia y su desprecio por los detalles que no fueran los suyos, nunca se molestaría en leer la letra pequeña. Creería que estaba lavando el dinero para sí mismo, pero en realidad,
estaría comprando una casa para mi hija con mi dinero. Él cree que vive en su palacio, pero la verdad es que siempre ha sido un inquilino en tu casa, comiendo en tu mesa, durmiendo bajo tu techo. Este es mi verdadero legado, Citlali. No es el dinero, que va y viene. Es la justicia. Es la prueba irrefutable de que el amor, la inteligencia y la previsión siempre serán más poderosos que la codicia y la maldad. Ahora, sé fuerte. Te he dado las herramientas, pero tú debes empuñarlas. Usa esto no para la venganza, sino para construir tu propia vida, libre de su sombra. No dejes que te conviertan en alguien llena de amargura. Pinta el mundo con tus colores. Sigue siendo la estrella brillante, creativa y bondadosa que siempre has sido. Te amo por siempre, y más allá. Papá. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control, empapando el papel. Pero no eran de tristeza. Eran de asombro, de gratitud, de un amor tan inmenso y tan inteligente que había logrado trascender la muerte misma. No era solo una carta. Era la voz de mi padre, hablándome a través del tiempo, entregándome las llaves no solo de una casa, sino de mi futuro. El plan no había sido un accidente. Había sido su última obra maestra, una estructura de protección invisible construida con amor y leyes alrededor de mí. Después de leer la carta, nos quedamos en un silencio sobrecogido durante varios minutos, procesando la magnitud del plan de mi padre. Era más ingenioso, más audaz y mucho más conmovedor de lo que jamás hubiéramos imaginado. Pero Damián, el arquitecto meticuloso, no había dejado nada al azar. Sabía que una carta, por emotiva que fuera, podría ser cuestionada en un tribunal por un abogado sin escrúpulos como el de Augusto. Podrían argumentar que era una falsificación, que no probaba la intención. Necesitábamos pruebas irrefutables, técnicas. Y esas pruebas estaban en la pequeña y moderna memoria USB que yacía junto al sobre. Cuando llegamos de vuelta al despacho del licenciado Montaño, la atmósfera era eléctrica. Bruno colocó la memoria USB sobre la mesa con la solemnidad de quien presenta el arma del crimen. El abogado la tomó y la conectó a su computadora. Lo que apareció en la pantalla fue una fortaleza de evidencia, organizada con una precisión y una lógica que solo mi padre podría haber concebido. Había 3 carpetas principales, cada una con un nombre simple y directo. La primera, titulada Origen de fondos, era un laberinto de documentos perfectamente escaneados. Contenía cada transacción relacionada con la venta de su despacho de arquitectura, la liquidación de sus acciones y la consolidación de todas sus inversiones. Cada peso estaba meticulosamente documentado con fechas, números de referencia y firmas. La carpeta culminaba con 2 documentos clave. La creación del fideicomiso con el gravamen sucesorio explícitamente detallado y el comprobante de la transferencia final de los 4 millones de pesos a la cuenta que Augusto había abierto, creyendo que era para su uso exclusivo. Era un rastro de papel perfecto, innegable, que demostraba, sin lugar a la más mínima duda, que cada ladrillo de la mansión de Polanco había sido pagado con el patrimonio de Damián y por lo tanto, estaba sujeto a las condiciones que él había impuesto. La segunda carpeta era la más sorprendente y la que demostraba hasta dónde había llegado la previsión de mi padre. Se llamaba Investigación Augusto. En sus últimos meses, mientras su cuerpo se debilitaba, su mente había estado más aguda que nunca. Había estado investigando al hombre que estaba a punto de ocupar su lugar. La carpeta contenía informes financieros de las empresas anteriores de Augusto, destacando un patrón claro de evasión fiscal, deudas impagadas y declaraciones de quiebras sospechosas. Había testimonios escritos y firmados de ex socios que lo acusaban de prácticas desleales y robo de ideas. Incluso había un borrador de un testamento diferente que mi padre estaba considerando, uno mucho más restrictivo para mi madre, que Augusto claramente había suprimido o convencido a Damián de no firmar. Damián había descubierto que Augusto no era solo un oportunista que se había aprovechado de una viuda vulnerable, era un estafador profesional con un largo historial. Pero la joya de la corona, la evidencia que lo cambiaría todo y elevaría el caso de una disputa civil a un escándalo criminal, estaba en la tercera y última carpeta, audio. Contenía un único archivo de audio, llamado Conversación Final. El licenciado Montaño le subió el volumen a sus altavoces.
La voz de mi padre llenó la habitación, un poco más débil y cansada de como la recordaba, pero inconfundible. Augusto, necesito que me expliques estas transferencias, se oía decir a Damián, su tono era tranquilo pero firme. Veo grandes sumas de dinero saliendo de la cuenta principal hacia empresas offshore en las Islas Caimán que no reconozco. La voz de Augusto respondió, llena de esa falsa y condescendiente paciencia que yo conocía tan bien. Damián, por favor, ya hablamos de esto. Es estrategia fiscal. Protección de activos. Estás demasiado enfermo para preocuparte por estas cosas. Confía en mí, déjamelo a mí. No estoy muerto todavía, Augusto, replicó mi padre, y pude oír un filo de acero en su voz. Esta empresa en Panamá se parece sospechosamente mucho a una que usaste para llevar a la quiebra a tus antiguos socios en Monterrey. Leí sobre el caso. Hubo una pausa, un breve silencio cargado de tensión. Y entonces, la arrogancia sin límites de Augusto lo traicionó. Se rió. No una carcajada, sino una risa suave, engreída. Eres más listo de lo que pareces, Damián, incluso ahora. Pero sí, digamos que aprendí un par de trucos valiosos en Monterrey. Es el juego de los negocios, el mundo real. El pez grande se come al chico. Y ahora mismo, con todo respeto, yo soy el pez grande. Así que descansa, arquitecto. Yo me encargo de todo. El audio terminó. La habitación quedó en un silencio sepulcral, tan denso que casi se podía tocar. Augusto no solo había admitido su intención de defraudar a mi padre, sino que también había confesado, indirectamente, otros crímenes financieros. Se había incriminado a sí mismo de la forma más estúpida y soberbia posible. El licenciado Montaño se quitó las gafas y las limpió lentamente con un pañuelo. Miró primero a Bruno y luego a mí, y en sus ojos vi una mezcla de asombro y un respeto casi reverencial. Señorita Citlali, dijo, su voz apenas un susurro. Su padre no solo le ha devuelto su casa. Le ha entregado la cabeza de su enemigo en una bandeja de plata. Esto ya no es un caso civil por una propiedad. Esto, señores, esto es evidencia irrefutable para un caso penal por fraude, administración fraudulenta y lo que resulte. En ese momento, comprendí el alcance total y aterrador del poder que mi padre me había legado. No solo tenía el derecho legal sobre la casa, tenía la capacidad de destruir a Augusto por completo. Podía quitarle su libertad, su reputación, todo lo que había construido sobre las mentiras y el dolor de otros. La pregunta que resonaba en mi cabeza ya no era si podía ganar. La pregunta ahora era mucho más compleja y pesada, ¿qué clase de justicia quería imponer? Con la evidencia en nuestro poder, el siguiente paso fue una decisión calculada y fría. Podríamos haber entregado el audio y los documentos directamente a las autoridades fiscales, y lo haríamos. Pero el licenciado Montaño sugirió un último acto, una confrontación final para cerrar el círculo en nuestros propios términos. La justicia legal es lenta, dijo. La justicia personal, a veces, necesita un momento de catarsis. Convocamos una reunión familiar de emergencia en el despacho del abogado, en una de sus salas de juntas más grandes e impersonales. Les dijimos por teléfono que era para discutir una posible solución extrajudicial al asunto del contrato de arrendamiento. Augusto llegó con su arrogancia intacta, pavoneándose, probablemente esperando intimidarnos para que retiráramos nuestra ridícula demanda a cambio de una suma insignificante. Silvia lo seguía 2 pasos por detrás, como siempre, con el rostro pálido y ansioso. Incluso trajeron a Noelia, que ahora tenía 18 años y miraba todo con una mezcla de aburrimiento y desdén, como si la hubieran arrancado de una tarde de compras. Mi tío Bruno y yo ya estábamos allí, sentados en un lado de la larga mesa de caoba. Nos sentamos en un silencio tenso. Augusto fue el primero en romperlo, con su tono condescendiente habitual. Bueno, espero que esta tontería termine rápido. Tenemos una prueba de menú para la fiesta de Noelia. Citlali, esta rabieta tuya ha ido demasiado lejos y... El licenciado Montaño lo interrumpió, levantando una mano con una calma que resultaba mucho más intimidante que cualquier grito. Señor Augusto, antes de continuar, hay algo que mi clienta desea que todos escuchen.
Creemos que pondrá las cosas en perspectiva. No dije una palabra. Solo asentí al abogado. Él presionó un botón en el sistema de audio de la sala. La voz de mi padre, clara y resonante, llenó la habitación. La conversación entre Damián y Augusto se reprodujo en un silencio absoluto, sepulcral. Observé el rostro de Augusto. Su máscara de confianza se agrietó, luego se desmoronó. El color desapareció de su cara, reemplazado por una palidez cerosa, enfermiza. Sus ojos, normalmente depredadores, se movían de un lado a otro como un animal atrapado, buscando una salida que no existía. Vi una gota de sudor resbalar por su sien. Cuando llegó su risa arrogante y las palabras inmortales, el pez grande se come al chico, Silvia ahogó un sollozo que sonó como si algo se rompiera dentro de ella. Se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en el hombre a su lado, no con amor o miedo, sino con un horror y una revelación absolutos. Como si estuviera viendo al monstruo que había dormido a su lado durante una década por primera vez. Noelia miraba a su padre, luego a su madre, su propia fachada de indiferencia adolescente comenzando a resquebrajarse al ver el pánico genuino en los rostros de sus padres. El audio terminó. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Ese audio, dijo Montaño con una calma glacial, junto con esta memoria USB, la levantó para que todos la vieran, que contiene evidencia detallada de fraude sistemático, evasión fiscal y administración fraudulenta. Será entregado a la Fiscalía mañana por la mañana. A menos, claro, que se llegue a un acuerdo satisfactorio para mi clienta hoy mismo. Augusto se quedó mudo, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Pero Silvia se desmoronó por completo. Tú lo sabías, le susurró a Augusto, su voz temblando de incredulidad. Tú lo engañaste mientras se moría. Usaste mi dolor, nos usaste. La fachada de Augusto finalmente se rompió, no en ira, sino en un pánico desesperado. Cállate, Silvia, espetó, su voz aguda y estridente. No te hagas la víctima. Tú firmaste los papeles. Disfrutaste del dinero tanto como yo. Ante la ley, eres tan cómplice como yo. Fue su último y fatal error. Al amenazarla, al intentar arrastrarla con él al abismo, le dio a mi madre la única salida que le quedaba, la traición. Mientras el caos estallaba, y Augusto y Silvia se lanzaban acusaciones, la puerta de la sala de juntas se abrió. Dos hombres con trajes serios, que habían sido alertados por Montaño y esperaban en la oficina contigua, entraron en la sala. Señor Augusto, dijo uno de ellos, mostrando una identificación. Policía fiscal. Queda usted detenido para ser investigado por el presunto delito de fraude. Lo vi todo como en cámara lenta, la incredulidad total en los ojos de Noelia, el colapso absoluto de mi madre en un mar de sollozos. Y la mirada de puro y concentrado odio que Augusto me dirigió mientras le ponían las esposas. En esa mirada, vi el final de su imperio de mentiras. Y vi, por fin, el verdadero y aterrador comienzo del mío. La caída de Augusto fue rápida, total y brutal. Con la evidencia de la USB, las autoridades no solo confirmaron el fraude contra el patrimonio de mi padre, sino que desenredaron una red de engaños mucho más grande que afectaba a antiguos socios y al fisco. Fue acusado de fraude, evasión de impuestos y lavado de dinero. Su imperio de papel, construido sobre la intimidación y la mentira, se derrumbó como un castillo de naipes. A Silvia y a Noelia se les dio un plazo de 24 horas para desalojar la mansión. Sus cuentas bancarias conjuntas fueron congeladas como parte de la investigación. De la noche a la mañana, pasaron de la opulencia insultante de Polanco a la más absoluta incertidumbre, convertidas en parias sociales entre el círculo que tanto se habían esforzado por impresionar. El día que se iban, me encontré en la entrada de la casa. No por regodeo, sino por una necesidad de cerrar el ciclo. Supervisaba a un cerrajero que cambiaba, con una ironía casi poética, todas las cerraduras. Vi cómo un camión de mudanzas modesto se llevaba sus pertenencias personales. La montaña de cajas parecía insignificante en comparación con la vastedad de la casa. Silvia se acercó a mí mientras el último mueble era cargado. Parecía haber envejecido 10 años en una semana.
Su ropa de diseñador, ahora arrugada, colgaba de su cuerpo como si no fuera suya. Su rostro, libre de maquillaje, estaba despojado de todo artificio, mostrando las profundas ojeras y las líneas de preocupación. Se detuvo a unos metros de mí, en el límite invisible entre el pórtico y el camino de entrada, como si un campo de fuerza le impidiera acercarse más. Noelia esperaba dentro de un taxi, con la cara oculta entre las manos. Tu padre, empezó Silvia, su voz era un susurro ronco, frágil. Anoche estuve viendo fotos viejas. Fotos de Coyoacán. Él siempre te vio como la estrella que eres. Brillante, fuerte, independiente. Siempre lo supo. Incluso cuando eras una niña, decía que tenías un alma indomable. No respondí. Solo la miré, esperando la confesión que sabía que tenía que llegar. Y yo, continuó, las lágrimas comenzando a trazar surcos en su rostro cansado, yo dejé que mi miedo apagara tu luz. Tenía tanto miedo después de que él murió. Miedo de estar sola, de ser pobre, de no ser nadie. Augusto llegó y me ofreció un salvavidas, y me aferré a él con tanta desesperación que no me importó ahogar a mi propia hija en el proceso. Hizo una pausa, tragando saliva, reuniendo el coraje para decir el resto. Dejé que ese hombre me convenciera de que tu luz era una amenaza para él, para nosotros. Me convenció de que tu fuerza era rebeldía, de que tu independencia era un insulto, y de que tu talento era una pérdida de tiempo. Y lo peor, Citlali, su voz se quebró, lo peor es que una parte de mí eligió creerle. Porque era más fácil. Era mucho más fácil culparte a ti que enfrentarme a mi propia debilidad, a mi propio terror. No te pido perdón, Citlali. Porque no hay perdón para lo que hice. He revisado mis acciones una y otra vez en mi cabeza, y no hay excusa. No hay justificación. Solo quiero que sepas, que lo sé. Sé que te fallé. Como madre, como mujer, como guardiana de la memoria de tu padre. Te fallé en todo. Y viviré con eso cada día que me quede de vida. Fue la primera vez que la oí hablar con una honestidad tan brutal y desgarradora. No había excusas, no había intentos de manipulación. Solo la cruda y dolorosa verdad de su fracaso. Asentí lentamente, un único movimiento de cabeza. Las palabras no eran necesarias. Ella pareció entender. Se dio la vuelta y caminó hacia el taxi, una figura encorvada que se alejaba de las ruinas de la vida que había elegido. En ese momento, no sentí triunfo. No sentí alegría. Solo una profunda y abrumadora tristeza por la madre que podría haber sido, por la familia que habíamos perdido, y por la dolorosa verdad de que, a veces, las personas que más deberían protegernos son las que nos causan las heridas más profundas. Entré a la mansión, ahora legal y emocionalmente mía. El silencio era absoluto, vasto. El eco de mis pasos sobre el mármol frío era el único sonido. Recorrí las habitaciones que una vez me habían hecho sentir como una extraña, como una intrusa. El salón donde me habían humillado, el comedor donde me habían robado la herencia, el jardín donde nunca me sentí bienvenida. Ahora, todo estaba vacío, esperando. Subí al que había sido el estudio de Augusto, una habitación con una vista panorámica de la ciudad. Era un espacio masculino y pretencioso, con muebles oscuros y pesados. Miré por el gran ventanal. La Ciudad de México se extendía ante mí, un mar de luces y posibilidades, ya no como un monstruo indiferente, sino como un lienzo en blanco. En las semanas siguientes, tomé mis decisiones. La primera fue la más fácil. Llamé al señor del Valle, le agradecí de nuevo y le compré de vuelta el escritorio de mi padre. Lo coloqué en el centro de ese gran estudio, frente al ventanal. Fue el primer acto de reconquista. Luego, sistemáticamente, comencé a purgar la casa del espíritu de Augusto. Vendí sus trofeos de casa, sus muebles de diseñador, sus ridículas estatuas. Con el dinero, pinté las paredes de blanco, lijé los pisos oscuros hasta que la madera clara respiró de nuevo, y llené los espacios con plantas, con libros, con luz. La casa dejó de ser una fortaleza fría y comenzó a transformarse en un hogar, en un taller de arte gigante donde el espíritu de mi padre y el mío podían coexistir en paz.
La segunda decisión fue más compleja. ¿Qué hacer con Noelia y mi madre? Podría haberlas dejado a su suerte, y nadie me habría culpado. Pero la imagen de Noelia en el taxi, una joven de 18 años cuyo mundo se había derrumbado por los crímenes de su padre, no me abandonaba. Vendí uno de los autos de lujo de Augusto que estaban en el garaje. Con ese dinero, creé un fondo educativo para mi hermana. Podría ir a la universidad que quisiera, pero con una condición que le comuniqué a través de mi abogado: tendría que conseguir un trabajo de medio tiempo para pagar sus gastos personales. Quería que aprendiera el valor del esfuerzo, algo que nunca le habían enseñado. No era un acto de pura generosidad, era un intento de romper el ciclo de dependencia y privilegio, el único regalo verdadero que podía darle. Para mi madre, no hubo dinero. Su castigo, y su única oportunidad de redención, era empezar de cero, como yo lo había hecho. Meses después, con el proceso legal de Augusto en marcha y su condena casi asegurada, recibí una llamada. Era Silvia. Su voz era tímida, casi irreconocible. Había conseguido un trabajo como asistente en una escuela primaria en una zona modesta de la ciudad. Vivía con Noelia en un pequeño departamento alquilado. Citlali, dijo, su voz apenas un susurro. El aniversario de tu padre es la próxima semana. Sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada. Pero, me preguntaba si yo podría ir contigo al cementerio. Dudé. Una parte de mí, la parte herida y resentida, quería decir que no, que ese era un espacio sagrado entre mi padre y yo, un lugar que ella había profanado con sus elecciones. Pero luego miré a mi alrededor, a mi estudio inundado de sol, a los cuadros en los que estaba trabajando, que por primera vez en años estaban llenos de colores brillantes, de esperanza. Y entendí que la venganza te ancla al pasado, que el rencor es un veneno que te tomas tú esperando que muera el otro. Entendí el último mensaje de la carta de mi padre: usa esto no para la venganza, sino para construir tu propia vida. Construir implicaba la posibilidad de perdonar. No de olvidar, pero sí de perdonar. Sí, mamá, respondí, la palabra sintiéndose extraña y nueva en mis labios, como un idioma extranjero que apenas empezaba a aprender. Te espero en la entrada a las 10. El amor de un padre me había dado las herramientas para la justicia. Ahora, me tocaba a mí, a la mujer en la que me había convertido, decidir cómo usar la herramienta más difícil y poderosa de todas, el perdón. ¿Creen que una relación así puede sanar de verdad? ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Gracias por acompañarme en este viaje tan intenso y personal. Si esta historia resonó contigo, si te hizo sentir algo, por favor, no olvides darle un like, suscribirte al canal y compartirla. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo más relatos como este. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.